En otros tiempos les hubiesen dicho gorilas. Hoy se puede hablar de todo esto, aunque algunos todavía no quieran asumir las cuentas de un gobierno que fue complejo, que fue difícil, que fue polémico, que tuvo muchos logros, pero estamos hablando de los crímenes y mentiras en las prácticas oscuras de Perón. Tenemos el placer de poder hablar con uno de sus autores. Ellos son Hugo Gambini y Ariel Kosic. Ariel, gracias por atender a Latitud 17, gracias por atender a FM Tuyé. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Ariel, cuando hablamos de crímenes, empezamos a pensar, por ejemplo, en el hermano de Eva Duarte, en la persecución a algunos por los motivos más diversos, a Monseñor D'Andrea, ¿y de qué más hablamos cuando hablamos de crímenes y mentiras en las prácticas oscuras de Perón? Bueno, para muchos peronistas es una sorpresa. A ver, Cafiero cuando le preguntaban esto decía, bueno, sí, reconozco que nosotros lo matamos a Ingalinela, que fue un médico comunista conocido en la época. Ajá, eso lo asumieron. Eso lo Cafiero por lo menos lo asumía. Ajá. Arturo Jauretche lo que dice es que el peronismo solo le costó al país 3 víctimas fatales. ¿Cuáles? Y Perón, bueno, Ingalinela y un obrero de Tucumán, Carlos Aguirre. Y sí, no me acuerdo cuál es el otro. Salmón Feijó también, el estudiante. Sí. Perón, por su parte, decía que no le costó ninguna vida al país. Es decir, negaba toda existencia de crímenes. Sí. Nosotros, después de una larga reconstrucción e investigación, lo que demostramos es que el aparato de represión del peronismo original costó no menos de 70, 80 víctimas fatales, digo, por la policía, por los grupos de acción parapolicial y la gendarmería, sin contar los 1.200 fusilados en Formosa en el año 47, que eran los huichís, pilagá, los más pobres de toda la Argentina. Ese fusilamiento de los 1.200 pilagás, huichís en Formosa, ¿cuál fue el motivo de esa matanza generalizada, Ariel? Bueno, fue tan negado que durante muchas décadas ni siquiera se reconoció que hubiera sucedido, de manera que es difícil reconstruirlo, pero lo que reclamaban ellos eran tierra y comida simplemente. Venían de ser explotados por un famoso oligarca de la época que era Patrón Costas, y volvieron a su tierra y en un momento estaban, bueno, enfermos, hambriados, el gobierno les envió medicinas y alimentos que estaban podridos y que les empezaron a causar muerte justamente, y en determinado momento se produce el choque con los gendarmes. Los gendarmes dijeron que los indios los habían agredido, pero la gente de Formosa dice que eso no es cierto, y en cualquier caso nada justifica ametrallar a 1.200 personas, incluyendo mujeres, niños y viejos. Ariel, ¿estamos hablando de qué año? Eso fue en el 47, el mismo año que Evita hizo el famoso viaje de la Dama de la Esperanza por Europa. Ajá. Esto sin duda fue un hecho trágico que costó mucho que el peronismo asumiera como tal. ¿Estaba comprometido el mismo Perón en esto? ¿A Perón se le escapaba algo o Perón no se metía con esto? Mira, para que te des una idea, Perón lo que dijo fue que él fue el presidente que más poder tuvo en la Argentina y se jactaba de controlar cada rincón de la sociedad con un muy sofisticado aparato de vigilancia. De ninguna manera se le podía escapar, porque además nosotros investigamos en el Ministerio del Interior y hay partes de la Gendarmería al ministro del Interior, que era Ángel Borlengui, ya contándole de las primeras matanzas, los primeros indios muertos. Esto lo tenemos nosotros. Sí. O sea que de ninguna manera se le podía escapar. Esto fue un hecho sin duda muy trágico, pero como toda la historia de los indígenas en la Argentina siempre fue una historia que se barre bajo la alfombra, ¿no? Como que todavía seguimos justificando de algún modo, porque en Formosa siguen ocurriendo crímenes contra los indios, ¿no? Totalmente, la gendarmería durante el gobierno kirchnerista, que hace tanto tiempo que estuvo, siguió cometiendo masacres y se siguieron violando los derechos humanos. Esto que nosotros contamos de crímenes y de mentiras en muchísimos temas que abarcan el justicialismo, si bien tiene que ver con la historia, se vincula muchísimo con el presente. Ajá. Sí, porque pareciera que hay cosas que se repiten, ¿no? De otra manera, pero que se repiten. Vos hablabas también de otra cantidad de crímenes, ¿no es cierto? Sí, muchísimos. La mayoría de ellos, muchos de ellos eran comunistas, hubo laboristas también, socialistas,
algún anarquista y muchos... ¿Por el solo hecho de pensar de esa manera o porque eran activistas que de algún modo le podían restar poder al peronismo? Porque no eran creo... militantes, Ajá. eran militantes, muchos de ellos militantes. ¿Violentos? Y la violencia era parte de la época, digamos, pero muchísimos de ellos para nada violentos. Había militantes comunistas que lo único que hacían era repartir el diario La Hora en la calle, como claro. uno que lo mataron en Villa Urquiza solamente por... A ver, el comunismo era el principal blanco de la policía de Perón en esa época. Perón estaba muy inspirado en las ideas bueno, él había... De Mussolini, ¿no? Sí, del eje. Y en ese sentido, ¿qué otras persecuciones hubo? ¿Hubo persecuciones también por orientación sexual? ¿Hubo persecuciones por prácticas religiosas? ¿Hubo persecuciones contra judíos? ¿Hubo persecuciones contra la Iglesia Católica? Bueno, hubo todo eso, pero en distintas medidas. A ver, el tema de los judíos, muchos lo niegan que Perón haya sido antisemita. Yo no digo que lo fuera o que no, pero sí me consta que hubo muchísimos obreros judíos detenidos y torturados, como también hubo de otras tendencias. A ver, vos me decías la cuestión religiosa. Sí, con los católicos hubo problemas al final del gobierno de Perón, pero al principio Perón había hecho una alianza con la Iglesia Católica. Sí, además, si uno lee la doctrina justicialista, las expresiones del peronismo, es la doctrina social de la Iglesia. Claro, sí, tal cual. Y de ese modo también se rebate un poco el tema de la tercera posición, porque si hubiera estallado una tercera guerra mundial, Perón estaba del lado occidental y cristiano y de ninguna manera del lado del comunismo. Eso está claro. Pero bueno, también hubo persecuciones a mí lo que más me impresionó es que hubiera persecuciones a gente del propio movimiento obrero, que se supone que era la bandera del peronismo, el tema social. ¿Los motivos? Los motivos eran que desafiaban a la CGT, porque Perón tenía una idea del sindicalismo organizado que era sometido al poder. Y la mayoría de los sindicatos, por ejemplo el de la carne, el de Reyes, que hizo el 17 de octubre y llevó a Perón al poder después. Estamos hablando de Cipriano Reyes, ¿no es cierto? Claro, Cipriano Reyes es la figura principal del 17 de octubre del 45, creador del Partido Laborista que lleva a Perón al poder. Que le presta la estructura, ¿no? Sí, lo hacen candidato a través del Partido Laborista, porque la mayoría de la gente tiene la idea del justicialismo. Lo que había en ese momento era Partido Laborista, que después fue proscripto por el propio Perón, para fundar su propio partido. Sí. Bueno, pero todos los sindicatos fueron intervenidos, todos. Cuando digo el gráfico, el de la carne, azucareros, portuarios, todos. Aramburu intervino en los sindicatos, estamos de acuerdo, y Perón hizo exactamente lo mismo. Eso es lo que la gente por ahí no lo tiene tan presente. Sí. Y quienes no se sometían a la CGT, como muchos obreros que resistieron, como Eduardo Seijo, por ejemplo, los secuestraban, los torturaban o los deportaban a Chile, como fue el caso de Eduardo Seijo, que era el capo del Sindicato de la Madera. Terminó deportado en Chile. Ajá. ¿Y cuáles otros son las mentiras, ¿no?, que aparecen? Unas mentiras ejecutadas y practicadas a través de todo un ministerio de propaganda, ¿no?, con Apol a la cabeza. Sí, una suerte de ministerio de propaganda, que eso es lo fundamental y es lo que es una gran herencia también, porque desde el primer momento fue más importante la propaganda que la realidad de los hechos, y vaya si nos suena familiar eso en los últimos tiempos. El relato, ¿no? Sí, siempre se gastó muchísimo más en eso que en hechos de la realidad. Yo te puedo decir villas, miseria, que estaban abandonadas por el gobierno justicialista y que no salían en el sistema de propaganda, como la Villa Jardín y la Villa Maldonado. ¿Por algún motivo en especial? Estaban en estado de abandono porque, a ver, Perón invertía muchísimo dinero en propaganda y en sembrar su justicialismo por el continente, por otros países, pero no le daba pelota a los más humildes cuando no le servían. La propaganda te mostraba un barrio modelo, como el barrio Evita o la Ciudad de los Niños, por ejemplo, pero no te mostraba la Villa Maldonado, que no tenía agua, no tenía electricidad, no tenía nada. ¿Eran distintos en esto Perón y Evita o eran socios y eran las dos caras de un mismo objetivo? Bueno, sin duda la figura de Evita aparece como con más auténtica en cuanto a la mitología de los desposeídos, ¿no? Pareciera una pasión más genuina. Está bien, pero en definitiva lo cierto es que nunca se opuso a Perón estrictamente. Yo no sé qué hubiera pasado si seguía viva, pero nunca le llevó la contra, y ella también sabía lo que estaba sucediendo con los derechos humanos. Es decir, hubo mujeres obreras, como las telefonistas,
que fueron torturadas con picana eléctrica, y esto no lo ignoraba de ninguna manera Perón ni Evita. ¿El motivo que era un reclamo laboral? Reclamo laboral, gremial y también una inclinación política hacia la izquierda, hacia el comunismo. ¿Hubo ahí en la UES un semillero de jovencitas con las cuales Perón tenía amoríos? Sí, bueno, hubo, y una que es la más famosa, que es Nelly Rivas, que bueno, fue la amante de Perón, una chica del secundario. Que yo entrevisté, Hugo también, Gambini y mi colega, los dos entrevistamos a quien fue el abogado defensor de Nelly Rivas, que es un personaje muy interesante porque él fue torturado por el gobierno de Perón, era un militante estudiantil. Sí. Sin embargo, él se hizo cargo de defender a la pequeña, a la jovencita, a Nelly, porque consideró que era una injusticia que la Revolución Libertadora se la agarrara con Nelly, cuando en realidad el culpable o el responsable adulto era Perón. Era Perón, por supuesto. Y a Perón no se le podía decir que no. Y era el hombre más poderoso de la Argentina, y con una chica del colegio secundario de clase humilde. La situación de poder es obvia. Ariel, ¿qué pasa con Juancito, el hermano de Eva? Bueno, Juancito es un personaje muy pintoresco, a ver, en algún sentido. Él era un hombre que la política no le importaba demasiado. Mujeriego, un playboy era. Sí, en la noche de Buenos Aires, de la gran noche de Buenos Aires de la época, ¿no? El tango, el tabariz y todo eso. Pero también le gustaban los negocios. Me parece que se vinculó con nazis como Carlos Fulmer. Y en la circunstancia de la muerte de él, bueno, sí, desde ya despertó todas las sospechas de que no había sido un suicidio. Lo cierto es que Perón ya le había bajado el pulgar. Ya había muerto Evita, que era quien lo protegía, y Perón ya no lo aguantaba más. Hay una teoría... Él tenía un puesto, ¿no es cierto? Un puesto político en el gobierno de Perón. Claro, sí, él era secretario del presidente Perón. Claro. Secretario. Y hay una cosa que nosotros revelamos, que no se había dicho, que es muy tremenda, que es que Juancito Duarte presenció, en el 51 hubo un intento de golpe contra Perón que fue abortado. Y pocos meses después hubo otra sublevación que es menos recordada. Sí. Ahí capturaron a los sublevados, entre ellos un periodista del diario La Prensa, que se llamaba Núñez Malnero, y este señor testimonió después para la justicia que Juan Duarte presenció las torturas policiales en el departamento de policía contra ellos. Juan Duarte dentro de la cámara de torturas. Sí. Así que era un poco, de algún modo, también una mano sucia de Perón, ¿no? A ver, era un tipo muy indiscreto, que además la oposición lo usaba justamente para demoler al régimen, para criticarlo, porque dejaba todo a favor para ser criticado. Claro. Era una persona que no tenía cuidado de lo que hacía y exhibía la vida de lujos y de noche y de mujeres y de corrupción que saltaba a la vista. No le convenía a Perón tenerlo al lado. ¿Y se cree que tras su asesinato estuvo Perón? Bueno, es una de las hipótesis que podemos hacer. Yo lo que te digo es que si vos ves la reconstrucción del crimen, nada cierra. Ni cómo se disparó, ni el tipo de arma, nadie escuchó un tiro a esa hora en el edificio, en la calle, acá en Avenida Callao estaba. Nada cierra, digamos, con que haya sido un suicidio. Pero bueno, en fin, quedó el misterio un poco también. Enfrentarse a ellos muchas veces era perder el trabajo, era condenarse al exilio, era la censura. Nini Marshall, Libertad Lamarque la vivieron, ¿no? Sí, seguro. Hay testimonios infinidad. Por ejemplo, el Gordo Soriano, escritor, que fue colega de Hugo Gambini, de mi colega, contaba de la historia del padre, que él no se atrevía a estar en contra de Perón, porque ahí donde laburaba, había delatores, eso es lo que muchas veces no se dice. En el peronismo, en la comunidad organizada, la delación organizada era un puntal del régimen, que no podía funcionar de otra manera, con vigilantes en cada organismo público del país, en cada sindicato, e incluso en los barrios. Por eso la gente tenía tanto miedo de lo que decía y delante de quién lo decía. ¿Y por qué, a pesar de todo esto, Ariel, crees que el peronismo logró tantos adeptos? Bueno, el peronismo ha logrado calar como en las masas, como se dice, pero hay que ver cómo llegó a ocupar el poder total. Para empezar, a lo largo del siglo XX hubo muchísimos gobiernos de terror que fueron apoyados por mayorías populares. Bueno, el nazismo llega de la mano del voto popular.
Ahí vamos, que un gobierno tenga enorme apoyo popular a mí no me significa que sea un buen gobierno, porque si no Franco, Mussolini, Hitler, Stalin tendrían que ser buenos gobernantes por la cantidad de gente que llevaban. Sí, Pinochet en su momento también tuvo mucho apoyo, ¿no? Todo golpe militar en la Argentina tuvo una buena dosis de apoyo, es lamentable pero es así, una buena dosis de apoyo de la sociedad. Y de la clase política también, ¿eh? También, complicidades de todo tipo. Pero en el peronismo también hay que tener en cuenta que Perón proscribió al Partido Laborista, que era el único que podía competirle en serio. Pero proscripto literalmente, prohibido de competir en elecciones. Por otro lado, Balbín y Frondizi, que eran figuras importantes, para hacer una campaña política tenían que levantar una tribuna partidaria en medio de la calle y la policía los agarraba a sablazos y a veces a balazos. Y eso intimida a cualquiera. Sin medios gráficos, sin radio. ¿Cómo haces para hacer una campaña política? Claro. Es decir, es cierto lo de la mayoría del peronismo, pero también es cierto que había estado de sitio, estado de guerra interno que se instauró en el 51, y miles de posibilidades de desbaratar a la oposición con la policía. Ariel, tras esta investigación, ¿qué fue lo que más le sorprendió junto con Hugo? Lo que pasa es que nosotros hace rato que venimos trabajando en esto, y sí, de todas maneras nos seguimos sorprendiendo. A mí algo que por ejemplo, me impresionó mucho, que me llevó a comprometerme mucho con el tema, fue que durante el kirchnerismo a un torturador de presos políticos de la época de Perón se le hizo una reivindicación pública en la Casa Rosada. Eso lo hizo el presidente Kirchner. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Roberto Petinato. Ajá, el padre de Roberto Petinato. Tal cual. Que él había sido jefe de la policía, ¿no? No, jefe del servicio penitenciario. Ajá. Y vinculado a la policía. Si vas a universidades progres, te van a decir que el tipo era un humanista y que creó el servicio penitenciario ejemplar. Yo entrevisté a los torturados. Yo fui a los documentos, digamos, los testimonios de quienes sufrieron la cárcel, no desde un lado de revista publicitaria, sino de la realidad. Y el tipo no solo era un torturador, sino además un abusador de presas políticas. Me hago cargo absolutamente de lo que digo. ¿Y por qué lo hizo el kirchnerismo, crees? Porque la propaganda es más importante que la realidad. Si en definitiva yo escribí una nota en una agencia de noticias repudiando eso en esa época, de esto ya hace algunos años. Pero insisto, a los intelectuales no les importa, les importa más utilizar al peronismo para llevarlo para sus intereses, que la realidad de los hechos como fueron. Y a mí me impresionó porque esos homenajes siguieron. Estaba Estela de Carlotto en la Casa Rosada, Berbisky escribió a favor de Petinato, Daniel Scioli le puso su nombre a unidades penales. Eso ha seguido hasta el día de hoy. Sí. Bueno, lo que ocurrió con el último jefe del ejército, ¿no? Exactamente, y cuando ves la historia del peronismo, te seguís sorprendiendo, pero un poco menos. En definitiva, si han reivindicado a un torturador de presos políticos en la Casa Rosada, ¿y por qué no iban a hacer lo mismo con un... En definitiva, los derechos humanos se usan o se reivindican, depende de qué color político sea la víctima y el victimario. Esa es la idea que me quedó flotando en la cabeza. ¿El libro se llama? ¿El libro nuestro? Sí. Crímenes y mentiras, las prácticas oscuras de Perón. ¿Vos te llamás? Yo me llamo Ariel Kosic y mi colega del libro es Hugo Gambini. Ariel, te mando un abrazo grande y gracias por pasar esta tarde por Latitud 17 y FM Tuye. Gracias por llamar, abrazo. Que tengas una buena tarde.